Bien, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén. Esperamos que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro primer café con formación de la OWSD. Hoy estamos con Lisset Pedraza, que ya hace parte de nuestra red y durante varios programas más adelante nos encontraremos con ella. Lice de Pedraza es psicóloga, tiene una maestría y una doctorado en neurociencia, también una especialización en psicología clínica y hoy está desde Budapest trabajando, estudiando allí un doctorado en medicina teórica y fisiología. A partir de ahora como les decía, nos va a acompañar y hoy especialmente vamos a trabajar un tema que es un tema que creemos es de relevancia para todas nosotras. Vamos a hablar sobre el multitasking y con ello algunos elementos asociados a los procesos de atención y a la desatención también. De manera que bienvenida, Liceda, a nuestro café con formación y por supuesto a nuestra red y a este capítulo en especial. Así que bueno, adelante. Gracias Rocío, gracias a todos por la invitación. Estoy muy feliz de hacer parte del equipo y poder contribuir con estos temas de salud mental que creo que son muy apropiados y muy bienvenidos en este momento del mundo en el que estamos viviendo. Entonces, como tú has dicho, hoy vamos a hablar sobre el multitasking o la multitarea. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Voy a cerrar mi video también para que Ah, ok. podamos potenciar. Ujú. Bien, ahí puedes ver mi presentación, Rocío. Sí, 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 Ah, adelante. ok. Entonces, eh, como les comentaba, vamos a comenzar este café con formación hablando sobre los mitos y realidades en salud mental. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la multitarea o el multitasking. Bien, para comenzar, creo que es importante, voy a poner esto tal vez aquí. Creo que es importante tal vez comenzar haciendo unas reflexiones sobre la importancia de este tema que es la multitarea. Y yo creo que es muy relevante y para comenzar un poco a contextualizarnos, me gustaría preguntarles si algunas cosas para ver si se sienten un poco familiares con ello. Por ejemplo, ¿les suena familiar realizar múltiples tareas simultáneamente, como comer mientras están viendo la computadora, mientras al mismo tiempo están planeando la agenda del día de mañana y a la vez están hablando con un familiar? Pues bien, esto es lo que se conoce como multitarea o multitasking en inglés y es un poco esa, ¿cómo decirlo? Habilidad, aunque vamos a ver más adelante que no es una habilidad, que tenemos de hacer múltiples actividades al mismo tiempo. Y creo que esto es un tema relevante porque hoy en día vivimos en una sociedad en donde nos exigen resultados tangibles y nos exigen que realicemos muchas actividades al mismo tiempo porque se tiene la falsa ilusión de que esto nos va a llevar a ser mucho más productivos o mucho más eficientes. Pero en esta sesión de hoy vamos a ver que realmente son mitos y vamos a ir viendo el por qué. Entonces, tal vez para comenzar a explicar y a conceptualizar el tema, podríamos preguntarnos primero, bueno, ¿qué significa la atención? ¿No? ¿Cómo la podríamos definir? Y aquí tenemos una definición que creo que es muy apropiada y es básicamente el proceso de concentrarse voluntariamente en un aspecto discreto de la información o una actividad en desarrollo, filtrando información relevante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la atención es ese proceso que nosotros tenemos de forma consciente, ¿no? Y que por medio de ese proceso consciente podemos enfocarnos en un aspecto de la información que estemos analizando, que estemos revisando,
y es al mismo tiempo esa habilidad consciente de filtrar todas las otras informaciones que en el momento son irrelevantes. O sea, son otras informaciones que están compitiendo en el momento presente para ganarse nuestra atención, pero que nosotros debemos saber filtrar. Y de hecho, aquí tenemos una definición muy apropiada que es de William James, un personaje muy importante para la psicología, que escribió textualmente: la atención es la toma de posesión por parte de la mente en forma clara y vívida de uno de lo que parecen varios objetos o trenes de pensamiento simultáneamente posibles. La focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Aquí es importante un poco hablar sobre los tipos de atención. Tenemos atención que podríamos llamar focalizada o atención selectiva, y también existe la atención dividida. La atención selectiva es la que ya describimos, la atención de focalizarnos en un solo aspecto de la información que se presenta ante nosotros, con la capacidad de filtrar informaciones irrelevantes. Y la atención dividida es justo cuando se integran en paralelo múltiples estímulos. Y aquí es donde entra el término de la multitarea o multitasking. El punto importante es que este término de multitasking apareció en los años 60 aproximadamente, eh, como una forma de aplicarse a sistemas computacionales, ¿no? Entonces fue realmente la multinacional IBM que utilizó este término para aplicarlo a un sistema que ellos estaban evaluando. Y desde ahí se ha aplicado a tareas humanas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos puede decir un poco o qué nos ha dicho la ciencia sobre este tema? Ya que la multitarea es lo que justamente nosotros experimentamos a diario, ¿no? Y creo que ya lo discutiremos en el momento de la reflexión. Y es que justo actualmente, que estamos viviendo en un mundo donde la ciencia y la tecnología crecen exponencialmente, esto se suma al ritmo frenético de nuestra vida moderna, que nos ha llevado realmente a vivir en lo que tal vez hoy podríamos llamar una desatención crónica. Y esto significa que estamos eh, llenos de estímulos por el celular, por el computador, por las lecturas, por las redes. O sea, estamos a cada instante llenos de diferentes estímulos que quieren llamar la atención, y nosotros caemos en el error de pretender prestarle atención a todos estos estímulos al tiempo, de no perdernos nada. Pero realmente es una ilusión en la que nosotros caemos al pensar que sí vamos a poder prestarle atención a todos estos estímulos. Entonces, en estos estudios que fueron realizados por una prestigiosa revista de neurociencia, que es la revista Science, mostraron algunos resultados muy interesantes. En uno de los artículos, lo que ellos hicieron fue eh, posicionar diferentes personas en dos grupos, ¿no? Un grupo que ellos denominaron de alta frecuencia y un grupo que ellos denominaron de baja frecuencia. El grupo de alta frecuencia era donde pertenecían las personas que utilizaban muchos sistemas al mismo tiempo, o sea, que estaban utilizando el computador, mirando el celular y viendo la televisión. Y el grupo de baja frecuencia era el grupo de personas que se concentraba en una tarea a la vez, ¿no? Con esto, lo que ellos encontraron fue muy interesante, porque paradójicamente ellos encontraron que el grupo multitarea necesitaba mucho más tiempo para terminar las tareas asignadas en el experimento, y realmente se mostraron menos eficientes en el control cognitivo necesario para ejecutar las tareas propuestas, sin contar que ellos tenían mayor dificultad para realizar la tarea que se les proponía, ¿no? Las tareas en cuestión. En resumen, los multitarea fue un grupo menos productivo. Y por otro lado, en el otro estudio, lo que ellos hicieron fue, por medio de estudios de imagen cerebral, ¿no? Usando el fMRI, lo que ellos hicieron fue evaluar más o menos qué pasaba en diversas áreas del cerebro, como en la corteza prefrontal,
cuando las personas eran expuestas a diferentes tareas simultáneamente. Básicamente, así como a modo de resumen, lo que ellos encontraron fue que cuando las personas eran sometidas a una tarea o a dos tareas, que fue lo máximo, como la máxima capacidad que el cerebro puede, digamos, eh, trabajar, porque no podemos olvidar que nuestro cerebro tiene una capacidad cognitiva restricta. Entonces lo que ellos encontraron fue que cuando las personas se enfocan en una tarea o máximo dos tareas al tiempo, digamos que sus áreas del cerebro pueden dar cuenta para realizar las dos tareas con, vamos a decir, eficiencia, ¿no? Con eficacia. Sin embargo, es mucho mejor cuando el grupo realizaba una tarea, ¿no? Ahí es donde ellos podían dar mejores resultados y en un menor tiempo posible. El punto fue que cuando los investigadores colocaron a las personas una nueva tarea, o sea, una tercera tarea para hacer de forma simultánea, lo que ellos pudieron ver por medio de las imágenes fue que realmente no existe la capacidad de realizar tres tareas simultáneamente. Lo que hacía el cerebro era cambiar de una tarea a otra. O sea, tenía que dejar una para dedicarse a la otra y eso requería más tiempo porque el cerebro necesitaba, vamos a decirlo así, desconectarse de una tarea y reiniciarse en la otra. Y así sucesivamente. Luego para volver a la que estaba haciendo, entonces desconectarse de la última que comenzó a hacer y volver a la anterior. O sea, es realmente una ilusión cuando nosotros pensamos que podemos hacerlo simultáneamente. Lo que el cerebro hace es hacer un shift de una tarea a otra, lo cual, en resumen, nos lleva a tener eh, un resultado, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Un resultado con menos efectividad y lleva a que las personas tarden mucho más tiempo en completar sus tareas, ¿no? Entonces, ese fue como el resultado de estos estudios. Ahora los voy a invitar a que veamos este video que se suma a la literatura que ya ha mostrado un poco esto de lo que estamos hablando y es que realmente el acceso a más herramientas tecnológicas, por ejemplo, de información, no necesariamente hace que las personas sean mucho más eficientes en sus quehaceres intelectuales. Y es por lo mismo que ya hemos hablado, porque tenemos una capacidad limitada de nuestra atención. No podemos darle un foco a algo en especial y a la vez querer abarcar todo el panorama, ¿no? Realmente nuestra atención tiene una capacidad limitada para enfocarse. Entonces los voy a invitar a que vean este video y ya continuamos un poco hablando sobre el tema. Muy bien. No sé si tú, Rocío, habías visto el video y los demás. Estaba riéndome de cuántas había contado. Conté 18, no sé de dónde saqué las otras tres, pero sí vi al gorila. Sí, lo viste. Qué bien, porque la primera vez que yo lo hice realmente no lo vi y luego cuando se hace el retroceso del video dije, oh por Dios, ¿cómo es que el gorila pasa frente? Aparte, haces el movimiento y no lo vemos, ¿no? Ajá. Y bueno, esto es lo que se conoce realmente como ceguera por falta de atención.
Y la ceguera por falta de atención es justamente esa incapacidad que tenemos todos de notar un estímulo inesperado que está en nuestro campo visual, ¿no? Pero que demanda atención. O sea, es ese tipo de estímulos que están frente a nosotros, pero que nosotros no somos capaces de ver porque estamos prestándole atención a otro estímulo, ¿no? Y es interesante que estos errores están categorizados como errores de la atención y no están asociados a ningún tipo de deficiencia visual, ¿no? ¿Y por qué se da esto? De nuevo, de nuevo es lo que estábamos hablando, ¿no? Sucede generalmente porque estamos saturados de mucha información y nuestro cerebro no tiene la capacidad de prestarle atención a todos los estímulos del ambiente. Eh, entonces, podríamos decir que sí es posible realizar actividades duales, pero existen diversos límites como el tipo de trabajo y las partes del cerebro involucradas para su desarrollo. Por ejemplo, claro que es posible escuchar música mientras cocinamos, pero con seguridad hay actividades como manejar y hablar por teléfono, que realmente son actividades que el cerebro no tiene cómo tener una distribución tan perfecta para hacerlas eficientemente las dos al tiempo, ¿no? Hoy en día, claro, tenemos un poco todo esto de los auriculares y demás, pero aún así se está encontrando que, que no es lo suficientemente, digamos, apropiado y no es lo ideal, porque aunque solo estemos hablando por teléfono, nuestra mente va haciendo muchas imágenes visuales que pueden interferir con lo que estamos haciendo, que es manejar, ¿no? Entonces, obviamente hay peligros evidentes, como son estos, y hay peligros que no pensamos que sean tan evidentes, como por ejemplo eh, estar leyendo un libro y a la vez estar planeando el día de mañana y a la vez estamos escribiendo un mensaje de texto y a la vez nuestra mente está pensando en otra cosa, ¿no? Que es lo que generalmente pasa. Entonces aquí viene un poco el llamado a que realmente, como dice en esta diapositiva, si el objetivo de nosotros es la productividad, parece que una cosa a la vez es la mejor estrategia. Y es la mejor estrategia porque nos permite hacer las cosas con mayor conciencia, que sería con una atención plena, y es el poder estar en el aquí y en el ahora haciendo lo que estoy haciendo. Y eso me va a permitir hacerlo con una mejor calidad y de una forma mucho más rápida. Entonces creo que ese es el principal mensaje. Y un poco para reflexionar en el grupo sería preguntarnos si alguna vez hemos sentido que hacemos cosas, pero queda el vacío de no haber hecho nada, o si nos ha pasado estar comprometidos en algo que nos interesa mucho, como leer un libro que estábamos esperando por leer, pero luego nos distraemos y terminamos sin entender nada, ¿no? Leemos un párrafo entero y luego vemos que realmente no entendí nada. Entonces, esto es un poco de los resultados del estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, o incluso el estar en un lugar quietos pero nuestra mente estar divagando, ¿no? Que es lo que se conoce como el mind wandering. Entonces, bueno, como dice acá, realmente puedes hacer varias cosas que requieren tu atención simultáneamente o tan solo la atención se desplaza de una actividad a otra, causando pequeñas interferencias y distracciones entre ellas. Son un poco preguntas para reflexionar y yo creo que este es un llamado a eso, como a intentar entender que es un mito que socialmente está muy aceptado, que es el mito de la productividad, el mito de hacer muchas cosas al mismo tiempo para poder ser más productivos, pero digamos que a nivel más profundo no estamos haciendo nada, porque terminamos haciendo nuestras tareas con una menor calidad, tardándonos mucho más tiempo y muchas veces llevándonos a la procrastinación, porque tenemos tantos estímulos, tantos planes por hacer, que realmente nos crea demasiado cansancio y terminamos por no hacer nada, ¿no? Este es otro de los posibles resultados. Entonces es un llamado un poco a que nos organicemos
ya que tal vez hacer una cosa por vez nos va a dar mejores resultados y nos va a permitir también vivir un poco más con conciencia plena, ¿no? O sea, no permitir que la vida se nos vaya y no nos demos cuenta, sino que le podamos dar un valor consciente a cada una de las actividades que realizamos. Creo que eso es muy importante. Y bueno, con esto terminamos. No sé si tienes algún comentario, Rocío, y quedamos para la discusión en grupo entonces. Ok, gracias, Lisette. Creo que nos has presentado un tema muy interesante. A mí me queda una inquietud, quizás, si es, si acaso, inclusive el desarrollo de todas estas tareas de manera simultánea, entre comillas, ¿no? Porque creo que lo que nos has enseñado es que el cerebro no actúa en simultáneo, sino que focaliza la atención y eso significa que deja una tarea para estar en la otra, aun cuando no nos demos cuenta porque creemos que estamos haciendo todo a la vez. Eh, Me preguntaba yo qué pasa con el darnos cuenta qué tanta ansiedad nos genera eso, qué tanta insatisfacción y si acaso no tendrá que ver precisamente con ese agotamiento y esa dificultad que ya tú también mencionabas, ¿no? Como desde el punto de vista emocional, incluso afectivo, esto también empieza a dejar una huella que puede ser interesante, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy interesante lo que tú dices, porque hoy en día muchos problemas emocionales y mucho del sufrimiento humano se da por la insatisfacción, como tú bien lo has dicho. Y yo creo que la insatisfacción en que proviene de estos casos es justamente porque las personas no sienten que son productivas, ¿no? Las Ujú, personas no sienten que puedan realmente hacer algo eh, con plenitud. Entonces viene esto de lo que hablábamos un poco de sentir que hacemos y hacemos y hacemos, pero hay una sensación de vacío, hay una ujú, sensación de que hicimos mucho y a la vez no hicimos nada, ujú, ¿no? ujú, Y también está a veces el sentimiento de que nuestra sociedad generalmente nos exige mucha producción en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuánto hiciste hoy? ujú, Y a veces nosotros seguimos ese flow de hacer y hacer cosas y nos medimos, ¿no? El día estuvo exitoso si hice 10 o 20 cosas, pero realmente poco nos preguntamos cómo fue la calidad de esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Leer 100 páginas o leer una a conciencia que me haya ujú, dejado un mensaje? Entonces yo creo que es un poco empezar a cambiar este falsa sensación y este mito de cantidad por calidad, ¿no? Y realmente lo que ya la ciencia tiene muy comprobado con diferentes estudios, tanto comportamentales como de imagen, es que realmente tenemos que aceptar que nuestro cerebro tiene una capacidad cognitiva limitada, limitada cuando hablamos en términos de atención, y lo podríamos ver como una cámara, ¿no? Cuando tú tienes una cámara fotográfica, si tú haces zoom, vas a ujú, enfocar un aspecto del paisaje específico. Y si no haces zoom, puedes tener un panorama más amplio sin detalles. Y la atención es igual. Tú no puedes estar haciendo algo con mucho enfoque y a la vez querer tener todo el panorama, ¿no? Todo el paisaje. Entonces tenemos que mirar y organizarnos en qué es lo que queremos hacer. Si queremos hacer algo a conciencia, algo de una manera muy precisa, algo con dedicación y con calidad, tenemos que sí o sí entrenar esta habilidad selectiva de la atención y es tratar de filtrar todos los demás estímulos que van a venir a competir con lo que estamos haciendo. ujú, Y esto es algo que demanda realmente un acto consciente y de mucha voluntad, porque cuando, por ejemplo, nos sentamos en la computadora a hacer, no sé, la tesis, va a estar sonando el celular, nos van a llamar al teléfono, va a estar el Netflix en el cuarto, van a estar otras personas. Está, por ejemplo, ese deseo de recompensa que se siente cuando nos entra un email o un mensaje de WhatsApp. Y si no nos llega el mensaje, nosotros mismos entramos a mirar, ¿no? A hacer el scroll de qué está pasando, actualizar, actualizar, actualizar y realmente estamos perdiéndonos de la vida en sí, que es de estar en el presente, de estar
completamente volcados a lo que estamos haciendo en el momento presente. Entonces creo que es importante comenzar a educar un poco nuestra mente en el sentido de que se enfoque en una sola cosa a la vez, ya que eso nos va a llevar a tener más calidad tanto en lo que estamos haciendo como en nuestra vida. Y eso se hace fácil, yo creo que buscando hábitos más saludables, porque Ujú, los hábitos, yo creo que esto es importante, Rocío, los hábitos no son más que eh, producto y posibles de lograr gracias a la plasticidad de nuestro cerebro. Es decir, nosotros tenemos ciertos comportamientos que ya los volvimos un hábito, ¿no? Son conexiones neuronales que ya están muy fuertes, ¿no? Pero para crear nuevos hábitos, nosotros tenemos que hacerlo por medio de la repetición. Y es, por ejemplo, desarrollar un comportamiento y repetirlo y repetirlo y repetirlo una y otra vez. En este caso, la idea sería realizar comportamientos sanos, comportamientos que nos beneficien. Y en la medida en que nosotros repetimos estos comportamientos, nuestro cerebro va fortaleciendo esas conexiones neuronales y va entendiendo, ah, esta conexión es muy importante porque Rocío la está repitiendo una y otra vez, ¿no? Y los hábitos viejos, como por ejemplo el querer prestarle atención a múltiples estímulos al tiempo, como tú dejas de responder conductualmente de esa forma, el cerebro comienza a entender que esas redes ya no son tan importantes porque tú ya no las utilizas. ujú. Y esa es la forma de, por medio de la plasticidad, crear nuevos hábitos. Entonces yo creo que esto es muy importante, o sea, comprender un poco lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen los estudios y, y comenzar a actuar no tanto enfocado en si me gusta o no me gusta, sino más bien dirigir nuestra conducta hacia lo que es beneficioso para nosotros y guiarnos por ello. ¿Es bueno o no es bueno para mí? Y si es bueno, pues aprender a que nos guste. Ok, dice. Muchas gracias. Creo que tenemos ahora nuestro espacio de trabajo de grupo para poder seguir ahondando en este tema. Así que bueno, hasta la próxima con un nuevo tema en esto de mitos y realidades para la salud mental. Así es, Un muchas café gracias, con Rocío. formación. Ok.